Buenas, buenas. ¿Cómo me les va? La pandemia COVID-19, dentro de los muchos cambios que ha generado en la sociedad moderna, ha sido que nos volquemos todos a la tecnología. Y desde los más jóvenes a las personas más adultas contemporáneas, se han permitido conectarse e interactuar con plataformas que hasta hace poco le resultaban desconocidas. En semanas, en los días anteriores, en las últimas horas, hemos visto cómo con ocasión del tema Zoom se ha generado toda una histeria colectiva sobre la posibilidad de que nuestros dispositivos, celulares, computadoras, pudieran ser objeto de hackers o de alguna manera de la delincuencia organizada en plataformas tecnológicas. Eso nos ha obligado que cada uno en sus organizaciones comience a hacer una revisión o asesorarse con expertos sobre qué tan en riesgo estamos. Nosotros hicimos lo propio, pero buscamos al más experto de todos. Y entonces, para conocer sobre los riesgos de los cuales podemos ser objeto en esta época, queremos tener una conversación con Raymond Horta Martínez, que es sin duda alguna la mejor referencia en Venezuela sobre este tema. Para las pocas personas que no conocen a Raymond es abogado, pero más allá de ser abogado, se ha hecho del tema tecnológico su nicho, y no solo por los múltiples emprendimientos que ha tenido, se ha manifestado una serie de plataformas de tecnología, de digitalización jurídica, como es TecnoJuris, como es no solo TecnoJuris, sino que además una serie de plataformas y una serie de redes sociales, sino que es un experto forense en todo el tema de tecnología. Entonces, pero antes de conversar con Raymond, vamos a recapitular un poco las reglas de nuestra conversación. Queremos que todos participen, queremos que hagan sus intervenciones, y como nuestra conversación se replica en YouTube, puedes hacerla por aquí en Zoom, en el chat, pero puedes hacer en los comentarios de Facebook. De manera que en cualquiera de los dos, tus intervenciones son por escrito. En segundo lugar, recuerda que debes mantener tu micrófono apagado y que no debes compartir tu pantalla. De manera que para nosotros resulta muy importante que mantengamos estas reglas para que la conversación sea un poco más ordenada. De manera que no quisiera perder más tiempo. Antes recordar que hoy a las 4 de la tarde, hora Venezuela, tenemos el aula Bruber Carías con una excelente intervención del profesor Henry Jiménez desde Alemania y el profesor Hernández Mendible desde Dominicana, hablando sobre cambio climático y derechos humanos. Raymond, bienvenido. Gracias por buscar en tu apretada agenda, un espacio. Este espacio Universitas está a tu disposición. Julio, es un honor, como siempre, estar con ustedes, atender a sus invitaciones. Como te decía, ustedes siempre han tenido nuestra admiración por su organización y por toda la difusión que hacen a nivel, antes era nacional y ahora a nivel internacional, por lo que siempre habrá un lugar en nuestra agenda para ustedes. O, como tú lo decías hace rato, un tema que está siempre, el tema de la seguridad informática, desde hace muchos años nos ha ocupado a todos, porque desde hace muchos años, desde hace décadas, cuando llegó la informática, empezaron a aparecer aquellos famosos virus. Estamos hablando de cuando ni siquiera existía Internet y los virus se transmitían por disquete. La tecnología era evidentemente una herramienta de cambio, una herramienta de evolución, y sobre todo cuando llegó la etapa de la computación personal. Ahora estamos viviendo posteriormente el tema de Internet, y ahora
la evolución de la tecnología nos lleva a lo que se llama la convergencia tecnológica, que es el que en un solo dispositivo tenemos los canales de comunicación que antes teníamos en computación y se le sumó el teléfono, se agregaron los chats que antes eran exclusivamente de computadora y posteriormente ahora pasaron a nuestros teléfonos. Se incorporaron otras cosas de hace décadas, como lo son el video y la transmisión de los audios. Y con todo esto, cuando hay avances de la tecnología, la delincuencia siempre trata de aprovecharse. Traté en el día de hoy, evidentemente, hacer un resumen de lo que está sucediendo ahorita, porque además cuando existen eventos que de alguna manera llaman la atención de la mayoría de la población, pues los hackers siempre están pendientes de aprovechar estas oportunidades. Yo creo que el tema de la seguridad informática es un tema que es, digamos, en la actualidad y con lo que se refiere al coronavirus, es un tema muy particular porque se van a utilizar todas las herramientas o todos los canales de ataque de los ciberdelincuentes van a tratar de ser utilizados para atraparnos en este uso de tecnología. La implantación del teletrabajo es un tema que evidentemente también se ha vuelto el objeto, uno de los, digamos, blancos para utilizar los canales de cometer delitos electrónicos o lo que se llama la ciberdelincuencia. Tenemos, en principio, yo no sé si tuviéramos la posibilidad, si no, no importa, lo vamos compartiendo. Tenía algunas láminas por acá, pero les comento que, por ejemplo, uno de los primeros modos de ataque de los cuales somos objeto tiene que ver con nuestro correo electrónico a través de una metodología que se llama el phishing. El phishing es un método de captar de alguna manera que nosotros tengamos acceso a los canales de los delincuentes, bien sea a través de un correo electrónico, haciéndose pasar por una entidad bancaria, o en estos casos, como lo estamos viendo con el teletrabajo, le envían correos a los directores y a los empleados de empresas ofreciéndoles beneficios por el tema del coronavirus y se les da instrucciones para descargar un archivo. Y estos archivos contienen software malicioso, software que pudiéramos catalogar como malware, donde se va a tomar control de las máquinas. El phishing también tiene otra modalidad que es a través de las páginas web maliciosas. Son páginas que pueden ser falsificadas o, como lo vamos a ver más adelante, páginas que se hacen pasar como que tienen una función útil, y específicamente en el caso de lo que es el coronavirus, vamos a mencionar algunos sitios que están simulando dar información en vivo sobre lo que es la difusión de la pandemia y lo que es los datos que, por supuesto, a todos nos interesan. Algunos de esos sitios están creando una especie de o descargan software malicioso o bien están captando datos de nosotros o pueden instalar de alguna manera dispositivos que roben información de nuestras computadoras. En la actualidad también existe o podemos ser víctimas de lo que se llaman los fraudes electrónicos. Solamente revisando cifras del día de hoy, han habido más de 2.000 denuncias de lo que son sitios fraudulentos. Se han detectado 471 tiendas falsificadas que venden
supuestamente ítems o temas venden mascarillas o insumos médicos relacionados con el coronavirus, y 555 sitios de distribución de malware que tienen que ver con este tipo de información. Es decir, la delincuencia está volcada a atraer tráfico y a tratar de cometer fraude en contra de los usuarios. Tenemos otros casos donde el daño no es directamente al usuario, sino que se ha producido un daño a los a estados, a fundaciones, porque se han empezado a recaudar fondos. Esto pasó también en la época de la época del último tsunami, donde se crearon sitios, y estamos hablando de que se han perdido millones de euros en sitios que han solicitado donaciones para colaborar en contra de la pandemia, y estos sitios o este dinero ha ido a parar en manos de ciberdelincuentes. Existen evidentemente la creación de muchos sitios, y esto es otro tema que tiene que ver con informática. Se han detectado, pero es un tema que no se puede controlar fácilmente desde el punto de vista legal, sitios o se han comprado dominios, el www, algo que tenga que ver con el covid19.com o insumos o cualquier otro tipo de palabra que sea atractiva para el consumidor para instalar este tipo de sitios. Pero otro tema que evidentemente tiene que ver con nuestra seguridad es el tema de la privacidad, y lo que están haciendo algunos estados, y aquí estamos entrando en la zona de los derechos fundamentales o derechos humanos que tienen que ver con nuestra privacidad y con nuestra intimidad, y por lo menos encontramos que en Israel se están utilizando aplicaciones para obtener datos de los usuarios y rastrear si han sido objeto de posibles contagios. Por ahí también utilizó un norteamericano una aplicación que se había descargado en decenas de miles de móviles para rastrear posibles personas que hubieran estado en zonas de contagio en los Estados Unidos. Rastreaba zonas de la Florida donde se hacía un tracking o un seguimiento a donde estaban ubicadas las personas. El tema de la geolocalización se ha venido tratando desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, pero uno de los problemas que tenemos de seguridad es que siempre que instalamos una aplicación jamás leemos las cláusulas de instalación o los términos de instalación, y muchas veces estamos autorizando a que se sigan nuestros pasos. Evidentemente, los estados tienen el derecho a controlar el tema de salud, pero la información de los particulares es un tema que también es, digamos, que hay que tratarlo, hay que prevenirlo desde nuestro punto de vista como usuarios, y desde el punto de vista de como individuos, desde el punto de vista de nuestra protección de datos personales. Por ahí también en Taiwán se está rastreando la ubicación de las personas contagiadas a través de aplicaciones. Ahora, nosotros en Venezuela tuvimos o empezó a haber una difusión de un audio del doctor Gonzalo Vimiop, donde se informaba que había sido objeto de una especie de hackeo que tenía que ver con la plataforma Zoom. Y en ese momento, al oír ese audio y tomar en cuenta todos los elementos que estaban involucrados en lo que él denunciaba, enseguida nosotros hicimos un video que ya está disponible en internet, está en una de nuestras plataformas, que es tuabogado.com, donde hacíamos una explicación, pero donde aquí también vamos a dar una pequeña y breve explicación de qué es lo que puede haber sucedido en ese caso particular, sobre todo tomando en consideración los elementos de cómo recibió esta ciberextorsión. En esa oportunidad, nosotros lo que hicimos fue tomar todos los elementos clave y deducir que lo que
posiblemente había ocurrido era lo que se llama una filtración de datos. Pero la filtración de datos, bueno, primero, ¿qué es una filtración de datos? Cuando una empresa grande, estamos hablando que le ha pasado a Facebook, le ha pasado a LinkedIn, entra un hacker y obtiene data de esas bases de datos, puede extraer nuestros nombres, nuestras direcciones de correo electrónico y algunas pocas oportunidades puede obtener password o parte de nuestro password. Nosotros tuvimos digamos, la corazonada de que se trataba de algo así y a las 24 horas después de haber hecho nuestro video, se hizo la denuncia internacional de que se habían filtrado más de 500.000 cuentas a través de una filtración de datos y que estaba siendo vendida esa base de datos en el mercado negro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lanzamos unos tips porque ¿cómo nos podemos defender nosotros de las filtraciones de datos? Bueno, lo primero es son algunos tips que son bastante claves, pero uno de ellos tiene que ver, en el caso específico de la plataforma Zoom, con el cambio de la cuenta de correo que teníamos registrada. Así le quitamos, por lo menos, a esos, o disminuimos los riesgos de esa supuesta falla de seguridad de Zoom. Podemos entrar a la cuenta, podemos cambiar nuestro usuario, podemos poner otra dirección de correo y lo más importante es colocar una clave distinta, porque como lo vamos a ver más adelante, el utilizar una misma clave en distintas plataformas nos va a dar un altísimo riesgo. Si recordamos lo que ha sucedido en Venezuela y en muchos otros países, donde se empezaron a hacer ofertas de venta de divisas a través de las cuentas, a través de las historias de Instagram y de las cuales cientos de miles de personas han sido objetos o por lo menos les ha llegado esas ofertas y luego se cometían fraudes transfiriéndoles a personas que supuestamente conocían o que eran sus contactos y cuando hacían un contacto real se trataba de un hacker o una persona que estaba haciéndose pasar por ese usuario. Eso que ocurrió en esa gran medida en Venezuela, según nuestros estudios, fue producto de la filtración de más de 50 millones de usuarios que hubo en su oportunidad o hace poco en Facebook y al estar unidas esas plataformas de Facebook e Instagram, existía la posibilidad de estos hackers de entrar a través de los chats de Instagram o los chats de Facebook y incorporar o hackear las cuentas de Instagram y hacer estas ofertas a través de las historias. Le sucedió a mi esposa y nosotros incluso tuvimos la oportunidad de simular o hacernos pasar por un posible incauto y logramos ubicar a una de estas bandas en el estado Zulia. Y como anécdota les digo, en esta mañana hice una revisión del número de teléfono que utilizaron después para hacer el chat, para tratar de obtener el que se le transfiriera dinero. Y en esta cuenta, en una cuenta de teléfono móvil de acá, tiene colocado como foto de perfil fármacos que son de alguna manera considerados como de primera necesidad y que son de difícil obtención. Es decir, que este teléfono de ese fraude que se utilizó en esa oportunidad sigue siendo utilizado para cometer delitos. Entonces, volviendo un poco al tema de Zoom, pues, y dando respuesta a esa inquietud que surgió en toda Venezuela, pues lo primero es ir a la cuenta de Zoom, entrar, cambiar nuestro usuario y por supuesto y no utilizar para registrarnos en ninguna plataforma las cuentas que utilizamos para temas de carácter financiero y mucho menos si son de carácter internacional. Nosotros hemos sido objetos de extorsión a través de distintas cuentas de correo. De hecho, tenemos hace un año nos llegó una extorsión muy parecida a la del audio,
donde se señalaba que nuestra cuenta había sido hackeada, que tenían información nuestra y sobre todo que tenían historiales de navegación relacionados con información personal. Y por lo general lo que hacen los hackers es decir, sí, mire, usted ha sido captado y hemos activado la cámara y lo hemos visto en actitudes íntimas vergonzosas y tenemos sus fotografías y si no nos deposita en una cuenta de Bitcoin, la cantidad oscila entre los 500 y $1,500 dentro de las 48 horas. Usted va a ser revelada toda su data y sus fotografías. Por lo general, y estos ciberdelincuentes utilizan información que está estadísticamente pública en Internet y es un dato sumamente triste lo que voy a decir. El 60% del tráfico mundial de data, de transmisión y recepción de datos, está relacionado con pornografía. Entonces, claro, el ciberdelincuente dice el 60% de la población, el 60% del tráfico es de pornografía. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir, a ver si la pegamos, a ver si esta persona ha cometido o ha tenido a través de su teléfono móvil o su computadora, tiene una cámara y a lo mejor lo podemos captar como un incauto. Y vamos a ver si cae en este tipo de extorsión. Volviendo al tema específico del coronavirus y los sitios web, en estos días se han visto varias denuncias en las cuales se ha falsificado mapas de diseminación del coronavirus a nivel mundial. Específicamente hay una página que falsifica o que simula que es el mapa del hospital Johns Hopkins, que es el pionero en la difusión de este tipo de material y donde va haciendo una tabla expansiva de los casos y tiene las estadísticas. Pues este tipo de páginas, evidentemente tenemos que buscar el sitio web original y tener mucho cuidado, que es otra de las cosas que yo siempre insisto aquí incluso en la casa, que uno no debe buscar las páginas web a través del buscador, porque si conocemos cuál es el sitio, si lo hemos leído en algún sitio, simple y llanamente lo que tenemos es que tipear, pero muchas veces lo que queremos es colocar la página del banco o la página de un sitio de interés y es posible que los hackers hayan posicionado a través de muchas herramientas que tiene, que son herramientas de lo que es posicionamiento orgánico, ubicar estas páginas maliciosas en uno de los primeros sitios. Otra de las cosas que quería comentar con ustedes con el tema de TikTok, hemos vuelto al pasado. Y, o sea, si sumamos el COVID-19 más el TikTok, nos da como resultado que volvemos a lo que era Facebook hace 10 años, donde se publicaba todo, donde la información estaba libre, donde no estaba reservada, donde se podía sacar nuestro perfil socioeconómico, donde se podía sacar qué carro teníamos. Bueno, ahora con el tema TikTok es público, las salas de los hogares o los cuartos donde se puede ver qué tecnología tienes o qué televisor o qué equipos, y se está llamando la atención en este sentido porque estamos revelando información que es de carácter privado y evidentemente, y pudiera sonar exagerado, pero una persona que trabaja o que trabaja no, o que es un delincuente y se ocupa de lo que está ahora de moda, que es la entrar a las casas, pues ya va a saber qué es lo que va a buscar. Entonces, este retroceso tenemos que, digamos, pensarlo, meditarlo, repensarlo, y en caso de entrar a esta red social, en mi casa ya se están difundiendo videos y se están haciendo con esto del coronavirus. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el set y la información que estamos dando, evidentemente, cuando estamos publicando en estas redes sociales. Con los temas empezamos a hablar un poquito de cómo aumentar nuestra seguridad o cómo protegernos. Debo recordar e invitarlos a visitar un video que tiene algunos años en internet, porque se llama Los 10 Mandamientos del Password, que nosotros con mucho cariño hicimos. Fue un trabajo que hicimos con la gente de alta densidad, donde hicimos
un resumen de los tips de lo que deben tener los passwords, pero lo primero de esos 10 mandamientos, lo primero es no repetirlo en ninguna plataforma. Los passwords tienen que tener unos componentes mínimos para que sean seguros y no deben contener ni palabras, ni nombres, ni fechas, porque el 50% de la población mundial utiliza un tipo de password que son fáciles de hackear, o si existe una base de datos, incluso ahora sí existen sitios de perfilación que si tú le das un perfil o le das una red social, el sitio te arroja cuáles posibles password puede estar utilizando esa persona. Entonces los invitamos a buscar también este video en internet de cómo hacer un password seguro, teniendo en consideración que nunca un password lo debemos repetir entre una plataforma y otra. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos repetir el password? Bueno, imagínense el llavero de la casa. En realidad, en mi caso, pues me gusta tener todas las llaves juntas, pero ¿qué puede pasar si ese llavero se extravía? El delincuente tiene acceso a todos los sitios que yo tengo bajo seguridad. Entonces, y haciendo un poquito la analogía con lo de los distintos passwords, imagínense ustedes que ustedes tengan una llave maestra que abra todas las puertas de su casa. Si nosotros no tenemos passwords distintos y passwords que sean robustos con una sola filtración que haya de nuestro password, pues entonces el delincuente tiene acceso a todas nuestras plataformas. En la actualidad vamos más allá del tema bancario. Ahorita existen cuentas que son activos, que tienen un valor por la cantidad de seguidores, que tienen un valor intrínseco, horas hombres dedicadas a que se creen estas cuentas. Y si usted tiene el mismo password en todas las redes sociales y una de esas redes sociales es hackeada, pues va a perder o le va a dar la llave maestra al delincuente. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo hago para tener tantos passwords de tantas plataformas? Bueno, es muy fácil, existen aplicaciones gratuitas para guardar los passwords, eso es lo número uno. Y para los más exigentes consigo mismo, pues se pueden crear lo que se llama un algoritmo propio para hacer el password. Yo les voy a dar un ejemplo, ese es mi método particular, lo pueden hacer con muchas variaciones, pero para acordarse de cuál es un password difícil que no sea una palabra, podemos elegir el nombre de una película, ahorita la que está de moda, o una serie, La Casa de Papel. Si ustedes a ese nombre o a ese título le quitan las vocales y lo empiezan a escribir una letra en mayúscula y una en minúscula, sería un inicio de password que sea L mayúscula, C minúscula, S mayúscula, D minúscula, P minúscula, L mayúscula. La Casa de Papel, LCSDPPL. Eso es una palabra que no existe en ningún diccionario. Tenemos que agregarle un número. Y yo digo que para la manera más fácil o el método para crear un número seguro o agregarle ese password es lo que yo llamo el método bingo. 4 esquinas, en cruz, en X, o simple y llanamente usted elija un patrón como lo tienen celulares. Para que no se tengan que aprender el número, elijan un patrón de dibujo con el teclado del teléfono. Y deberían agregarle unos caracteres y los que somos a los que cae la cédula por allí, los emoticones cuando uno los enviaba por mensaje de texto, si hacía 2 puntos, un guión y cerrar paréntesis, era una carita feliz. Usted le agrega a ese password unos emoticones, una carita triste o alguna composición que sea fácil de recordar y en 5 segundos o con 5 minutos de pensarlo, usted mnemotécnicamente se lo aprende rápidamente y tiene letras, tiene números y tiene caracteres. Por otra parte, en cuanto a las recomendaciones de seguridad, es sumamente importante que se active el método de seguridad de 2 pasos, tanto en las cuentas de correo como en las redes sociales, que usted registra su número de teléfono, que es algo, a menos de que se lo roben o que se lo hurten, va a tener acceso a él, pero si no lo va a poder recuperar. Si usted activa
seguridad de 2 pasos. Una vez que se loguea con su password hecho con el método anterior, evidentemente usted lo que va a hacer es recibir un código adicional y es muy difícil que su cuenta sea hackeable. Es como ponerle o tener 2 cerraduras o pasarle la doble llave a sus cuentas digitales. Esto lo puede estar en la plataforma de Gmail, está en las plataformas evidentemente de Hotmail y para muchas otras aplicaciones de redes sociales. También hay una aplicación bien interesante que se puede habilitar si no tenemos acceso, si no tenemos señal, que es la función del autenticador, que es una aplicación que se habilita estando en la configuración, se descarga en su teléfono y él le da una clave adicional cuando, en vez de enviársela por teléfono, la clave adicional va cambiando cada minuto de esa segunda llave. Esto es otra de las recomendaciones que nosotros damos a los efectos de evitar que los ciberdelincuentes nos ataquen de una manera fácil. Hay una de las preguntas que siempre me hacen cuando hablo de estos temas: ¿cómo sabemos si nuestro correo electrónico ha sido objeto de filtración? Y vamos a sugerir una dirección en internet que es monitor.firefox.com, monitor.firefox.com. Allí ustedes pueden entrar a esa dirección y pueden colocar su correo electrónico. Yo hice una prueba esta mañana y la dirección boletines@raymondhorta.com, que es la dirección que yo utilizo para inscribirme en sitios públicos, pero en realidad esto no es una dirección de correo, sino un reenvío de correo. Dice que ha sido objeto de 6 filtraciones de datos conocidas y me dice cuáles son. Esto debemos hacerlo por higiene digital. De todas maneras, la otra recomendación que siempre doy es tener varias cuentas de correo, y pueden tener una cuenta de correo específicamente para escribirse en sitios web. Esa cuenta de correo la pueden habilitar con los 2 passwords de seguridad y eso les va a dar mucha tranquilidad desde el punto de vista de lo que está sucediendo en la actualidad. Existen algunas recomendaciones que está dando adicionalmente Interpol respecto a lo que es la ciberseguridad en tiempos del coronavirus, y es algo que a veces se cae de lógico, pero ustedes tienen respaldado su teléfono móvil, ustedes tienen respaldada la data en su casa. A veces no es un tema de hackers. En estos días se me cayó mi disco duro principal de la oficina y tiene un daño físico. Ahora tengo que recurrir a la nube. Entonces, una de las recomendaciones es tener respaldada la data en la nube, seguro, y tener un respaldo físico. Y en el caso de tener discos duros externos, esos discos duros tienen que estar cifrados. Es algo que se puede habilitar fácilmente desde Windows, para que en caso de robo nadie pueda tener acceso a toda su data. Evidentemente, utilizar passwords seguros. Y otra de las cosas de las que no hemos hablado todavía, que es actualizar el software. En el caso de la plataforma Zoom, pueden descargarlo constantemente para que tengan los últimos parches de seguridad. O si es otra plataforma, descargar las últimas versiones. Y en los casos de las extensiones de los navegadores, descargar esas extensiones desde las tiendas correspondientes. Evidentemente, no descargar ningún software por ninguna dirección o enlace que exista en un correo electrónico que les sea enviado. Evidentemente, con el tema de los correos, todo correo sospechoso tiene que ser considerado sospechoso. Es decir, todo aquello que no les huele bien o que piensen que puede ser riesgoso, tómenlo así. Simple y llanamente, el tema de la intuición aquí puede jugar un papel fundamental, y es aquí lo mejor. Es como cuando uno sale a la calle, uno tiene que ser prevenido y no ser confiado para nada. Evidentemente hay ciertas reglas que tenemos que seguir, o vamos a hacer un checklist para hablar un poco de lo que son el resumen de lo que debemos tener en cuenta en estos tiempos del coronavirus.
y vamos a hacer como una lista de chequeo para tener más seguridad o para poder, digamos, aplicar la mayor cantidad de normas de seguridad. Vamos a hacer una lista de chequeo o vamos a hacer un repaso. En los casos de correo electrónico, tener mucho cuidado con las ofertas que tengan que ver con todo el tema de coronavirus, todo lo que diga coronavirus que le llegue por correo en esta época es sospechoso. Ese correo electrónico suyo puede haber sido objeto de una filtración y usted no lo sabía. Ofertas que le hagan para pagarle dinero, bonos a través del correo electrónico. No den clic a ningún enlace ni sigan ninguna orden de descarga de estos correos electrónicos. En cuanto a las aplicaciones de los teléfonos, seamos capciosos o seamos bastante previsivos, porque incluso en las tiendas de las plataformas más conocidas de teléfonos celulares se han tenido que borrar aplicaciones que se creían que tenían cierta utilidad, pero que en el fondo tenían actividad maliciosa en el background, o lo que se llama oculta, o tenían operaciones o de captación de datos a través de las mismas. En el tema de nuestro computador personal, el de la oficina o el de la casa, lo ideal es no instalar software pirata y menos descargado de internet, porque la mayoría de ellos puede venir ya infectado con un software espía. Con el tema de los passwords ya lo agotamos o por lo menos dimos en líneas generales lo que debemos hacer. Y hay un tema también que por lo general no lo tomamos en cuenta, que es la seguridad física de nuestras computadoras, de nuestros discos duros o de nuestras máquinas, que también hay que tenerla en cuenta. Adicionalmente, en cuanto a las PC, se pueden habilitar ciertos passwords en el BIOS de la máquina antes de que arranque el sistema operativo, para que la máquina pueda arrancar, y evidentemente ponerle claves al sistema operativo para que en caso de que llegue un usuario no deseado, pues no pueda tener acceso a su data privada. En cuanto a los teléfonos, también respaldarlos y cifrar en ellos o tener aplicaciones para tener todos nuestros passwords. Y por supuesto, ¿por qué no? Aquello de aquel programa famoso de televisión: llame a un amigo, llame a un especialista en seguros, en informática, en seguridad informática. Y no existe, y es un principio sumamente importante y quiero que se les grabe: no existe en informática ningún sistema 100% seguro. Y adivinen cuál es el eslabón de la cadena más débil de la seguridad: el factor humano. El humano que no se equivoca no es humano. Entonces, tenemos que evidentemente tocar un tema que es el de la ingeniería social, las llamadas por teléfonos preguntándonos datos, haciéndonos pasar por funcionarios de banco, que si usted se ganó una rifa, que si usted de ahora en adelante va a tener el derecho de unas vacaciones pagas gratis, sin pagar nada, y que no se preocupe que cuando pase el coronavirus usted va a tener el éxito y va a tener todo a través de esa oferta que le están dando. Pues evidentemente sea sumamente reservado y no, como digo yo, no se convierta en un conejo digital, como decimos aquí en Venezuela. No caer. Aquí siempre tenemos que tener la previsión de estar en guardia a los efectos de protegernos digitalmente. Y con esto pues hago, termino mi resumen de lo que son las advertencias de seguridad en estos tiempos del COVID-19, pues quedando muy atento a sus preguntas y a sus dudas o a las ampliaciones que a bien tengan hacerlo. Julio. Raymond, genial. Me quedo con esa frase: no seamos un conejo digital. Y por ahí me recordé de otra frase: la pregunta no es si te hackearon o no está hackeado tus equipos, la pregunta es si lo conoces. De manera que más que
más que actuar desde la emoción miedo, es actuar como nos invitas tú desde la precaución y esas medidas que muy cuidadosamente te encargaste de mostrar. Antes de hacer referencia a las muchas preguntas que están llegando por ahí y las otras que van a seguir incorporándose, vamos a recordar ciertos detalles. Uno, esta videoconferencia queda respaldada en nuestro canal de YouTube, pero si quieres ver esta videoconferencia muchas veces o quieres estar siempre atento a cada nueva videoconferencia, ¿qué es lo que debes hacer? Vete a nuestro canal de YouTube, colócale me gusta y activa la campanita para que cada vez que se inicie una nueva videoconferencia en vivo, en este caso YouTube te informe. Pero además suscríbete al canal de Telegram. Allí siempre estamos suministrando los accesos de las diversas videoconferencias, tanto de los lunes de negocios y economía, los martes del aula Brubercaría, los miércoles, que es la cátedra Jorge Rosell, los jueves de videoconferencia, que es tema de derechos del trabajo. Y recuerda además que todas estas videoconferencias o las más de 160 videoconferencias también están en nuestro canal de Facebook. Nuestra fanpage de Facebook están en la sección de videos. Puedes consultar todas estas videoconferencias. Vamos a ver qué preguntas están llegando por ahí. Y ojo, recuerden que hoy a las 4 el aula Brubercaría con Víctor Hernández Mendible desde Dominicana y Henry Jiménez desde Alemania. Por aquí hacen varias personas saludos, desde, por ejemplo, Francisco de Armada, que es un directivo de la Cámara de Comercio del Estado Lara, Yurilma Hernández, y aquí en los comentarios colocamos el video que refirió el doctor Raymond Horta, donde hace los cuidadosos detalles sobre la aplicación Zoom. Vamos a ver, tenemos un primer comentario que llega desde YouTube. Y dice lo siguiente: doctor Horta, felicitaciones por su esclarecedora charla. El crecimiento exponencial del teletrabajo que se ha generado con ocasión del COVID-19 no se ha correspondido con la aplicación de normas mínimas de ciberseguridad. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para la seguridad en el teletrabajo? Fíjese, el teletrabajo debe estar regido por temas de normas de seguridad corporativa. Lo primero, evidentemente, es utilizar los canales autorizados por la empresa, y si la empresa no los tiene, pues debe hacerse un manual de seguridad informática, evidentemente, y muchas veces, y yo lo he visto en muchos juicios, en la combinación del correo corporativo con el correo personal. Debe utilizarse el correo corporativo para temas corporativos, y evidentemente la gente de tecnología de seguridad tiene que hacer una auditoría que esté relacionada tanto como la seguridad de los servidores de correo, así como de lo que les he venido hablando, de los passwords, que de alguna manera sea evidentemente el auditado, por lo menos en principio. Los otros temas que tienen que ver con el teletrabajo, la manera de respaldar, el doble respaldo, son horas hombre, y con los temas de la comunicación por otro tipo de plataformas, evidentemente utilizar canales que den un nivel de seguridad adecuado, porque también existe lo que se llama el espionaje corporativo. Hay plataformas que pueden ser hackeadas de chat, o que de alguna manera se tiene el acceso por parte de terceros, aunque no son hackers cualquiera. Deben elegirse los canales de comunicación seguros. Ahí existe la posibilidad, ya sabemos que muchos de los chats famosos están cifrados, pero existen algunos chats que pueden ser incluso activada la seguridad, como el Telegram, para que se trate de una conversación segura y que esa conversación no se respalde en los servidores. Evidentemente hay algunos temas que tienen que ver con teletrabajo, y en el caso de lo que son los patronos, pueden habilitarse controles de tiempo para determinar si el trabajador efectivamente está trabajando en casa o no. Y existen maneras muy fáciles de saber cuántas horas se ha estado trabajando en un documento. Es decir, aquí
la tecnología está diseñada para, digamos, a través de los años, las tecnologías gerenciales para desarrollar el teletrabajo, pero principalmente en los temas de seguridad del teletrabajo, pues tienen que desarrollarse normas internas y en el caso de que no lo haya, pues hacerse sugerencias y en los casos de estas plataformas a las cuales ahora se le está teniendo miedo, pues también se puede probar otros canales de comunicación y evidentemente no hacer pública la información que tiene que ver con las empresas a través de redes sociales o a terceros porque podemos estar incurriendo en un ilícito que puede llevar a la terminación de la relación laboral y evidentemente también el derecho de los trabajadores a la intimidad es un tema importante que podemos desarrollar en un futuro con esto de las tecnologías. Hay muchos comentarios aquí que nos llegan tanto en nuestra aula virtual como desde nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, Ana Tortolero habla desde Maracay, envía saludos. Marianela Mora Bracho indica clara y concisa explicación. Franklin Hernández Jones, saludos de Acarigua, Estado Portuguesa, muy buena y clara información. Yuril Hernández, desde aquí, desde Zoom, hace la siguiente intervención. Muy buena e interesante disertación. Las copias de seguridad que realizan los celulares son entonces hackeables porque ellas van al correo, ¿no? ¿Podría, por favor, repetir la dirección de Firefox que sugirió? Gracias. Bien, vamos a empezar por la última. Se llama monitor.firefox.com. Es una de las que hay. Ahí también vamos a mencionar que Gmail tiene algo que se llama el Security Check, que también permite saber desde cuántos equipos siguen conectados con nuestra cuenta original y los temas de filtraciones también, pero de lo que es la plataforma Firefox, es esa dirección o ese sitio web donde le va a dar información sobre si ha habido una filtración de datos con su correo. Y disculpa, Julio, repíteme la primera parte de la pregunta, porque como tuve que mover aquí las láminas. Claro que sí. Las copias de seguridad que realizan los celulares son entonces hackeables, porque ellas van al correo. No, o sea, la duda es sobre si la hackeabilidad deriva de que las copias de seguridad vayan al correo. La duda creo que va por ahí, conexión correo-celular. Bueno, todo depende de la plataforma y, por ejemplo, en lo que se llama el ecosistema iPhone, existe la manera de respaldar los datos de su celular de manera cifrada. Incluso si estando dentro de la computadora, se puede cifrar la información para que en el caso de que ese computador caiga en manos de terceros, no se pueda recuperar la data del teléfono y las bases, lo que son no tengo tanta experiencia en la plataforma de Android, pero estoy seguro que se puede habilitar el cifrado de datos y guardarlo. Desconozco los únicos respaldos que yo he visto que se mandan por correo son tal vez algunos datos de chats de WhatsApp cuando se exportan, pero ninguna plataforma respalda directamente contra correo electrónico, sino tal vez se sube a la nube y de allí te envía un correo electrónico de descarga. Aquí hay un comentario de Francisco de Armata. Francisco es directivo de la Cámara de Comercio, que por demás avala, es una institución que avala el espacio negocios y economía. Y hace un comentario de si pudiera explicar o recapitular un poco de cómo cambiar el usuario de Zoom ante el riesgo de que pudiera haber sido robada parte de la información o perfil en Zoom. Bien, bueno, lo primero que hay que tranquilizarse porque la mayoría de los passwords están cifrados dentro de esas plataformas. Lo que sucede, o la manera de hacerlo es, y yo lo hice hace días y así lo puse en el video que se llama Tips de Seguridad para Zoom, que está colgado también en YouTube. Usted entra a la plataforma con su password usual y en las características del usuario, en la configuración general,
donde sale el correo, se le da la opción para cambiar el correo. Lo interesante de esto es cuando usted coloca un nuevo correo, él le obliga a cambiar, le manda un correo de confirmación para su dirección original y también le confirma en su correo nuevo y le hace cambiar el password. Es decir, que ya existe una preconfiguración para hacer ese cambio y estar un poco más tranquilo. Evidentemente, eso no es todo. Si usted utilizó ese correo electrónico para otras plataformas, debe hacer todo el cambio en las demás plataformas donde ese correo fue utilizado como, o sea, si fue objeto de filtración, porque en el caso de que se pudiera descifrar su password, ya vimos que ese mismo password va a ser utilizado como una llave maestra para abrir todas las demás plataformas. Andrés Silva, desde Zoom, hace el siguiente comentario. ¿Qué aplicación gratuita recomienda para almacenar los passwords? Bueno, hay algunas, sobre todo conozco las de Apple. Existe una, déjenme buscarla por acá, ya les voy a decir. Yo tengo una carpeta que tiene que todas las, se llama Password Pro y Password. Es una de las que recomiendo, pero usted puede probar distintas opciones que haya dentro de las distintas tiendas de Android o de iPhone. Por lo general, esas aplicaciones son gratuitas y tienen hasta cierto número o cierta capacidad para después buscar que uno compre la aplicación. Pero la que puedo recomendar, aunque sea paga, pero no es muy costosa, es el 1Password de la plataforma Mac, que también se integra entre todos los teléfonos y se respalda la data en la nube de manera cifrada. Y para abrirlo necesita un password especial o se activa con con la huella, se activa con el dedo, pero digamos que independientemente de la aplicación, la mayoría de ellas son útiles y si a lo mejor tiene alguna limitación, puede descargar otra que no lo haga, pues comprar el servicio extra de la misma. Aquí tenemos otra intervención, Roxana Ruiz desde Estados Unidos. ¿Cómo debería calcularse las horas hombres cuando se trabaja por teletrabajo o grupos de WhatsApp? Ello tomando en consideración que en muchas ocasiones debe buscar información previa para ejecutar el trabajo. Por demás, concluye Roxana, dice, extraordinaria ponencia, en lo particular me resultó muy útil. Bien, bueno, el tema del teletrabajo, desde el punto de vista del control, se ha venido haciendo en las empresas con ciertas aplicaciones que se instalan en un servidor, pero para no incurrir en gastos en tiempos de coronavirus y en tiempos de reducción de presupuesto, se puede medir la cantidad de horas hombre que se ha trabajado un documento de Word, por ejemplo, o también existe la aplicación Outlook, tiene una opción que es para controlar las horas de trabajo que se están haciendo en esa máquina, cuántas horas se utilizan redactando correos y evidentemente que si hay un tema de navegación es un poquito más difícil de controlar, pero al final tiene que haber una manera administrativa de medir el rendimiento de trabajo. Pero la mayoría de las aplicaciones evidentemente van a tener funciones en ese sentido y si no, se pueden instalar aplicaciones de control de uso del tiempo. Lo de WhatsApp evidentemente es bien complicado porque el WhatsApp es una comunicación asíncrona y es muy difícil, medir el tiempo en una videoconferencia es perfecto, pero medirlo en una aplicación asíncrona es un poco más difícil, pero seguramente se van a desarrollar en los próximos meses. Perfecto. Muchas preguntas. Vamos a ver cómo concretamos ahí las respuestas. Rodríguez indica que se comunica o se conecta desde Caracas, Venezuela. Si se conoce que la información que se sube a la nube es accesible para quien tenga los medios y los métodos, un usuario común, ¿qué medidas debe tomar para garantizar la seguridad de la información respaldada en ese medio? Bien, la nube
no son más que decenas de servidores que guardan información y que trabajan en conjunto. Pueden ser granjas de servidores. El tema de la nube no lo podemos ver como algo etéreo porque, por lo general, para tener una cuenta en diversas aplicaciones o en diversas plataformas que guardan información, la mayoría están cifradas. Es decir, hay sitios, como por poner un ejemplo, que se llama Mega Upload, que permite una cantidad de carga de datos ilimitada y que podemos ponerlo solo cifrado para nosotros. En esa nube hay que tener cuidado cuando vamos a compartir, y esto es un tema de teletrabajo bien interesante. Debemos tener en cuenta que las aplicaciones que sirvan o los sitios que sirvan para compartir información con otros, porque no lo podemos mandar por correo electrónico, que sean enlaces privados, porque hay muchas aplicaciones o sitios web que te permiten cargar data, pero queda la data pública. Entonces, eso no los podemos utilizar para compartir datos de trabajo. O sea que la pregunta es excelente, es sumamente oportuna y el Departamento de Tecnología tendrá que evaluar cuál es la mejor forma. Por lo general existen plataformas dentro de lo que son Hotmail y Gmail para compartir datos, que uno elige quién es el destinatario con el que se va a compartir, y esas son gratuitas y tienen bastante capacidad cada cuenta de correo de esas para compartir datos. Gracias. En YouTube, Abdón Soto indica lo siguiente: ha sido muy satisfactoria la información sobre la seguridad digital. Muchas gracias. Si nos brindara su opinión en forma general sobre la informática forense en Venezuela, ¿cuál sería? Excelente conferencia, dijo por demás. Bueno, la informática forense en Venezuela tiene una historia dilatada desde la creación de la, la División contra Delitos Informáticos en el CICPC. Desde esa época, incluso nosotros compartimos e impartimos nuestros conocimientos en la formación de los primeros grupos. Eh, Les dimos a conocer la tecnología disponible para aquella época, y en la actualidad ese órgano de investigación policial, no solamente, sino muchos otros órganos del Estado, tienen expertos capacitados, tienen gente seria y tiene gente dedicada a lo que es la disciplina criminalística de la informática forense. Ya tenemos prácticamente, vamos para 20 años del desarrollo de esa disciplina en Venezuela, aunque históricamente es una disciplina que se viene desarrollando desde mucho antes en el extranjero, en virtud de la creación o las disposiciones que tenían que ver con delitos informáticos en países distintos al nuestro. Nos van a quedar algunas preguntas por contestar, pero debo dar las gracias a Raymond, que hizo un esfuerzo bien importante en hacer un espacio en su agenda, aparte que compartió datos, pero que son súper útiles y muy vigentes para esta época en que vamos a hacer vida, o donde las plataformas tecnológicas van a acompañarnos de manera más intensa. Raymond, quisiera que nos dieras una recomendación final o un comentario final a tu audiencia. Bien, más allá de los tips que hemos eh, repasado, que hemos dado el día de hoy, una lectura en temas de seguridad, una lectura sobre lo que está pasando en la ciberdelincuencia en los portales principales. Hay uno que yo recomiendo mucho, que es el de la BBC, que siempre tiene al día lo último en filtraciones, ciberataques, y por supuesto otros portales nacionales que siempre están a la vanguardia o con la información al día de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Nunca nos viene mal hacer una lista y poner en agenda. De hecho, el respaldo de nuestros teléfonos. Yo tengo en mis redes sociales lo que se llama el domingo de backup. Digo, domingo de fe y de backup. Respalda tu teléfono, respalda tu computadora. O sea, tenemos que tener hábitos de seguridad. Que usted
en su casa cuando llega en la noche le pasa doble llave. Bueno, eso es un hábito. Que usted va a salir a la calle y no se lleva prendas, y no, eso es un hábito. Entonces, en el mundo digital hay que crearse su hábito, hay que hacer una agendita donde repasemos o poner en nuestros teléfonos que nos recuerden todas esas cosas y evidentemente el tema de la inmediatez hay que evitarlo y la flojera mental. Hacer un password para cada sitio o tener una cuenta de correo para tener acceso a esos sitios web que no sea su cuenta principal. Son de las reflexiones que puedo dejarles el día de hoy, pero también, como les dije, ¿por qué no estar al día y estar pendiente y así seguir? Pues a las personas que estén siempre preocupadas por estos temas. Nosotros tenemos un canal en Twitter que se llama Inforenses. En Instagram está la cuenta @Inforenses, donde siempre estamos dando información y siempre damos tips. Y en la página web informaticaforense.com también pueden encontrar información actualizada. Creo que el llamado que en el fondo capto de Raymond es no tanto al miedo. El miedo simplemente capaz nos paraliza, sino es un llamado a la acción. El juego cambió, así como hemos prestado tradicionalmente atención a la seguridad física, seguridad de las personas en un campo de alguna manera física, capaz tenemos que hacer unos protocolos, invertir un tiempo e incluso recursos en nuestra seguridad digital. Si esta conversación te ha parecido interesante, danos una mano. Y la mano puede ser de muchas maneras. Compartiendo esta videoconferencia, siguiendonos en nuestras redes sociales, @universitas, en Instagram, en Facebook, @universitasfpiso, en Twitter, pero también puedes puedes seguirnos en YouTube, colocando me gusta a los videos que más disfrutaste y colocando la campanita. Recuerden que en concreto, las conversaciones de negocio y economía es un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación. En estos momentos difíciles, Universitas está contigo. En unos minutos nos vemos en la videoconferencia de el Aula Brother Caribe. ¿Ibas a decir algo, perdón, Raymond? Sí, que yo tengo una presentación que está relacionada con el día de hoy y los que quieran recibirla envíen un correo a boletines@raymondhorta.com y con gusto le mandaremos el enlace para que lo descarguen. boletines@raymondhorta.com, no lo olviden. Entonces no se pierdan esa información que seguramente está buenísima. Y en todo caso, además de eso, Raymond seguro nos lo va a compartir por aquí y lo pueden, de alguna manera, lo vamos a tener disponible en el grupo de Telegram, donde vamos a dejar alojado también esa información. Bueno, desde donde se encuentren, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación.